está con nosotros el doctor Lastreto. ¿Cómo le va, doctor? Buen Buen día. día, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo anda usted? Vaquita, Enrique, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. No me va a hacer ningún comentario, Vaquita. Futbolístico. Futbolístico. Porque usted no viene a hablar de eso. No. Siento que debe estar herido, así que no lo quiero, Pero- no quiero pero meter el dedo poco. en la llaga. Poco herido, no Está me bien. quedé muy desconforme. Está bien. 4-3, Está bien. a cualquiera. 7 a goles cualquiera le para el pasa. espectáculo. Pero por supuesto, fue un Lo único buen malo es que arco. tiene un arquero muy mala leche. Exacto. Sí. Muy mala leche. Sí. Bueno, ¿qué tema ha traído, coincido. Doc? Bueno, mire, el 28 de julio fue el Día Mundial de la Hepatitis. Sí. Acá nos hemos preguntado en el programa cuando hablamos de estas fechas así, si realmente tiene importancia de que cada patología tenga un día. Y yo creo que sí, que tiene alguna importancia porque sirve para concienciar a la gente de la importancia que tienen estas patologías. Más que allá, a lo mejor, después del día de la hepatitis, un poco uno se olvida de esto, pero es importante. Fíjese, se dice que en Europa, en los últimos años, se han duplicado los casos de hepatitis C sobre los de hepatitis B. O sea, entre el 2006 y el 2013, hubieron alrededor de 150.000 casos de hepatitis B y 300.000 casos de hepatitis C. Esto tiene que ver porque de hepatitis B hay vacunas, lo mismo que de hepatitis A. Claro. Hepatitis A y hepatitis B hay vacunas. De hepatitis C todavía no hay vacunas. Se está investigando, tiene tratamiento, pero en realidad no hay vacunas. Y hepatitis B, digamos, nosotros pensamos que en los próximos años es una patología que tendría que empezar a desaparecer, tendría que tener tendencia a desaparecer. ¿Por qué? Porque hay vacunas contra la hepatitis B, es una vacuna sumamente efectiva y en nuestro calendario se está aplicando antes de las 24 horas de nacido el niño, ¿no es cierto? En las primeras 24 horas ya se lo vacuna contra hepatitis B. Y también hay vacunas para hepatitis A, reitero. ¿Por qué esto de A, B, C? Porque es el tipo de virus que produce la hepatitis. En general, todas fundamentalmente producen alteración a nivel del hígado. Después producen alteraciones de tipo general, pero el mayor impacto de estas patologías es a nivel del hígado. Una hepatitis no tratada, más allá de que muchas pueden evolucionar naturalmente y no presentar ningún tipo de patología a la larga, pero un importante porcentaje de estas infecciones, de estas hepatitis, fundamentalmente la B y la C, producen un daño hepático importante, con una fibrosis del hígado, una cirrosis, puede producir un fallo hepático e inclusive cánceres de hígado en su evolución más alejada. ¿Cuántos años? Y entre 10 y 20 años, depende del estado inmunológico del paciente que la padece. ¿Cómo se contagian estas hepatitis? La hepatitis A se contagia por vía oral, en general en alimentos. También en Europa, en los últimos años, ha habido un importante pico de crecimiento, una epidemia, no sé si llamarlo epidemia, pero un importante pico de crecimiento de hepatitis A. Y se dice que fundamentalmente ha sido por productos alimenticios que han venido del exterior, importados a Europa. En Europa hay muchos controles respecto a los alimentos, a los pesticidas, etc. Hubo un importante aumento, digo, de esto. Pero ¿cómo se contagia la hepatitis B? La hepatitis B tiene una forma de contagio muy parecida al SIDA, al HIV. Se contagia por sangre, se contagia por vía vertical en la mujer embarazada a través de la placenta de la madre al feto. Se puede contagiar también a través de la lactancia, por eso se pide que si hay una hepatitis en evolución no se dé el pecho. Se contagia por transfusiones y se contagia por relaciones sexuales. O sea, es importante tener en cuenta esto. La hepatitis C, que puede tener una vía de contagio parecida a la B, pero no es tanto el contagio a través de la vía sexual. Pero también puede haber casos, menos, pero puede haber casos. Y también el contagio vertical es más difícil, de la madre al niño es más difícil, pero también puede haber casos de contagio de esta naturaleza. Fundamentalmente la hepatitis B es por inyecciones. O
¿cierto? Por contaminantes en la sangre, por transfusiones y por contaminantes en la sangre. Y esto tiene que ver, o tiene que llamar la atención a quienes se inyectan, digamos, los drogadependientes, los drogadictos, que se inyectan distintas sustancias, a veces comparten jeringas, y esta es una vía de transmisión muy importante a tener en cuenta. En algunos países desarrollados, donde se lucha contra la drogadicción, contra el narcotráfico, etcétera, pero conocen que esto existe y hay normas que a quienes se inyectan, a quienes tienen esta patología, esta drogadependencia, se les brinda jeringas descartables para que por lo menos No contagie. evitar un mal mayor como sería el de este tipo de patología. HIV, hepatitis B, hepatitis C. Aquí en Córdoba, hace unos meses, en el círculo médico nosotros empezamos a conversar preocupados por el tema de la hepatitis en la Argentina. Usted sabe que nosotros tenemos vacunas. La hepatitis B se vacunaba hace unos años solamente al personal que trabajaba en salud, al personal sanitario. Porque como éramos los que estábamos en contacto, nosotros podría decir que desde siempre hemos estado vacunados contra hepatitis B. Pero en los últimos años se ha incorporado al calendario oficial y es una vacuna gratuita que se coloca en todas partes y muchas veces la gente no está informada o nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo y por eso no se vacuna. Hay un grupo importante de gente que ha escapado a esta vacunación desde la época anterior a que entra en el calendario oficial la vacuna de hepatitis B. Entonces quiero recalcar esto, es una vacuna sumamente inocua que tiene más del 95% de efectividad. No podemos decir el 100%, pero anda muy cerca del 100% de efectividad y prácticamente sin ningún efecto secundario. Otras vacunas que pueden tener efectos secundarios, esta no tiene ninguno. Preocupados por esto y porque hay vacunas en la provincia, hay vacunas en la nación, hay vacunas y uno se preocupa de que no se esté vacunando con la fuerza que se debería hacer. Reitero, hace unos meses empezamos a conversar en el círculo médico sobre la necesidad de hacer algo. Conversamos con gente de la universidad, con gente de la DASPU y del Ministerio de Salud y tomaron la idea con mucho entusiasmo y ahora el próximo miércoles se lanza una campaña aquí en Córdoba es una muy pretenciosa, pero es importante, Córdoba libre de hepatitis B. Córdoba libre de hepatitis B. Esto ha sido una iniciativa que, tuvimos hace un tiempo una serie de médicos del círculo médico y que la tomaron muy bien las autoridades universitarias, de la DASPU y del Ministerio de Salud de la provincia y creo que es una forma de contribuir a que esta patología, que fíjese, el último dato, un trasplante de hígado, que sería lo final de un paciente con una cirrosis, que no tiene más posibilidad, un hígado que no funciona para nada, sería ir al trasplante del hígado. Un trasplante de hígado vale 50.000 dosis de vacuna. Claro. O sea, esto Vale siempre dice, prevenir es mejor que curar, acá más demostrado que nunca. Gracias, doctor. Al contrario. Muy amable.